Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. El libro primero de los Reyes, en este capítulo 19, nos cuenta que, amenazado de muerte por Jezabel, Elías huye del país y se dirige al monte Horeb o monte Sinaí. Su marcha dura 40 días a través del desierto, durante los cuales va reviviendo poco a poco las experiencias del éxodo de Israel. Dios no lo abandona, le va proporcionando el agua y el pan que necesita, y al llegar al Sinaí, Elías nos cuenta la palabra que se refugia en la misma cueva en la que se escondió Moisés esperando el paso del Señor. Si el huracán, el terremoto y el fuego abrasador fueron señales de la presencia de Dios en el Sinaí cuando la promulgación de la ley para Moisés, ahora Dios se revela al profeta Elías en el susurro de una brisa. No se revela de la misma manera como se reveló a Moisés, sino a través del susurro de una brisa. En otras palabras, podríamos decir que la teofanía es diferente. La brisa con que se revela el Señor en esta teofanía es el símbolo del Espíritu de Dios y de la fuerza renovadora que ejerce por medio de los profetas. ¿Cuál es el mensaje, así de manera general, de esta primera lectura? El mensaje es sencillo. Es una invitación a discernir, también nosotros, a discernir. ¿Cuánto necesitamos el don del discernimiento en estos tiempos? Para saber distinguir
entre lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del espíritu del demonio, del diablo. Y entonces esta primera lectura nos invita a discernir que la presencia del Señor en el susurro. No tenemos que esperar grandes estruendos de un viento huracanado, como muchas personas hoy en este tiempo están esperando. No tenemos que esperar un terremoto o un fuego caído del cielo. Cuidado. Esas son cosas espectaculares que no va a suceder así. ¿Por qué? Porque a Jesús, a Dios, lo tenemos tan cerca, como dice aquel canto, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Lo tenemos tan cerca como un susurro que penetra en nosotros. Si dejamos que Él penetre, y va penetrando imperceptiblemente en toda nuestra vida, en todas las situaciones de nuestra vida y también en el mundo entero. Pero hay un detalle. Así como el mismo Dios le dijo a Elías, sal de la cueva, así también nos dice a nosotros, sal de la cueva. Sal de la cueva de tus seguridades, sal de la cueva de tus temores. Y quién sabe si tenemos que emprender algunas veces en nuestra vida también un viaje como Elías. Un peregrinaje que muchas veces puede ser largo y también puede ser difícil. Probablemente más de alguna persona que me está escuchando ya lo ha experimentado y por eso comprende mejor esta palabra de Dios. Pero probablemente no. Pero eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque se trata de una peregrinación, no que tengamos que salir fuera del país y agarrar nuestro equipaje y todo eso. No, es una peregrinación interior. Y en esa peregrinación interior siempre veremos a Dios en la oscuridad de nuestra vida, en aquellos momentos tan difíciles que parecen que para nosotros no tienen respuesta. Allí está Dios, en la oscuridad como Elías. Elías que se cubrió el rostro con el manto para no ver el rostro de Dios. Pero el Santo Evangelio es un evangelio precioso. Mateo 14, 22, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Jesús el domingo pasado nos enseñaba cómo actúa un auténtico maestro en su escuela, en la escuela de la vida. Hace que sus discípulos se embarquen en la aventura de su seguimiento y poco a poco vayan aprendiendo de su vida con Él. No solamente a los discípulos, sino también a nosotros, porque nosotros también somos discípulos de Jesús. Y esta pedagogía de Jesús que aplicó con sus discípulos y apóstoles es la misma pedagogía que aplica para nosotros hoy en día. La pedagogía de la vida, cuando se goza del acompañamiento de Jesús, es más eficaz. Es más eficaz que muchos discursos. En el episodio del domingo pasado, de la multiplicación de los panes, y hago referencia a él porque este se relaciona con el otro. No sé si se acuerdan. La multiplicación de los panes. Jesús había tenido que animar a sus discípulos a implicarse con la multitud. Señor, ya es tarde, despacha a esta gente porque estamos en descampado.
y tienen que comer y ya es muy tarde. Pero Jesús los implica a ellos y les dice: denle ustedes de comer. Ellos sencillamente querían dejarlos ir. Despáchalos, que se vayan. Denle ustedes de comer, les dice el Señor Jesús. Ese denle ustedes de comer les hizo enseñar, les hizo aprender a ellos que 5 panes y 2 peces eran suficientes cuando existía entre ellos el compartir, la solidaridad. Y dice la palabra, ¿se acuerdan el domingo pasado? Que la comida llegó para todos, dice que comieron todos. Y esa comida produjo plenitud, bienestar, hasta quedar satisfechos. Todos quedaron saciados. Pero Jesús les había invitado a acercarse a la muchedumbre hambrienta y no a alejarse de ellos. ¿Por qué tiene que ver este pasaje del domingo pasado con este de hoy? Porque la lección de hoy es más dolorosa. Más dolorosa. ¿Por qué? Porque Jesús hoy no les invita a acercarse, sino que les invita a alejarse y les apremia a sus discípulos para que suban a la barca y se separen de la gente. Es Él el que se queda al otro lado y despide a la gente, y dice la palabra que también ora. Cuando estaban con la multitud, los discípulos aprendieron que deben de ser colaboradores de Jesús. Ahora que ellos van en la barca, ahora que se alejan solos, comprenden que llevan dentro la duda y el miedo. Cuando estaban con Jesús, se sentían seguros. Ahora que están en la barca, que está amenazada a hundirse, necesitan reconocer la presencia amiga de Jesús. Es esta la grandeza de la miseria de los enviados de Dios. En la formación de los que siguen a Jesús, esta experiencia es tan necesaria como la multiplicación de los panes. Nosotros no podemos estar seguros nosotros mismos. Llega un momento en donde reconocemos, tarde o temprano, la necesidad que tenemos, no solamente para enfrentar nuestros miedos o nuestras dudas, sino también para enfrentar nuestras frustraciones, nuestros cansancios. Y con esa angustia profunda que provoca todo eso, y que muchas veces nos dan ganas hasta de abandonarlo todo, más de alguna persona, sobre todo en este tiempo, debe decir: ya basta, suficiente, ya no aguanto, quiero tirarlo todo. Pero la presencia de Jesús está ahí, asegurada. Y de la misma manera que Pedro grita y le dice: Señor, sálvame, que me hundo, de esa misma manera Jesús nos invita a nosotros en esos momentos de oscuridad a no tener miedo. A no tener miedo, y nos agarra de la mano. Y es ahí cuando llega la serenidad y la calma. Es ahí cuando nos agarra de la mano, cuando recibimos la gracia de comprender que nuestra misión no se basa en nuestra grandeza, en nuestras propias capacidades. Nuestra vida no se basa en las capacidades, por muy inteligente que seamos, por muchos títulos que hayamos alcanzado, por muchos puestos importantes que hayamos obtenido en esta tierra. No se basa en eso, sino que se basa en la presencia de Dios, de Jesús en nuestra vida. Cuando lo agarramos de la mano, ahí es donde descubrimos nosotros nuestra propia verdad y la verdad salvadora que es Jesús. Pidámosle al Señor que en esos momentos de angustia, si estamos pasando algún momento de angustia, algún momento de miedo, de duda, digámosle: Señor, sálvame, que me hundo.
Que así sea.